Hola, buenas tardes. Lo primero que quiero es agradecer a la organización de las jornadas la invitación que ha cursado a la Universidad de Extremadura para compartir nuestro bagaje en esta formación pedagógica y didáctica que se ha requerido durante estos años, ya desde el 2007-2011, a los profesores del cuerpo de profesores técnicos de formación profesional. Mi calidad de director del actual máster COSPE, el máster que tiene como objetivo esta formación, bueno, parecía que podía aportar a las jornadas un plus, un contenido directamente relacionado con esta formación, que es requisito obligatorio, como digo, para ser profesor técnico de formación profesional. No creo que sea necesario profundizar excesivamente en la estructura de la formación profesional en el ámbito del sistema educativo, si acaso recordar a través de la actual diapositiva la relación que tiene la formación profesional como tal con la universidad, que en este momento básicamente es en la ampliación de contenidos y de títulos posibles a aquellos titulados superiores de formación profesional, que al final se dirigen o acaban en el mercado laboral, que es el objetivo fundamental de cualquier tipo de formación, tanto inicial como específica. Sí es cierto que ya la LOE, la Ley Orgánica de Educación, estableció en su artículo 95 que para impartir las enseñanzas de formación profesional se exigirían los mismos requisitos de titulación y de formación que se exigían para ser profesor o para la docencia de la educación secundaria obligatoria y bachillerato en términos generales, ¿no? Los títulos de licenciado, de ingeniero, arquitecto o el título de grado equivalente, además de una formación pedagógica y didáctica de nivel de posgrado, de acuerdo con lo que se disponía en el artículo 100 de la propia ley, ¿no? Sin perjuicio de que hubiese otras fórmulas de habilitación de otras titulaciones que, a efectos de docencia, y este es un elemento fundamental que voy a exponer o con el que voy a recorrer prácticamente toda mi participación, a efectos de docencia, se pudieran establecer por parte de las comunidades autónomas en determinados módulos de la formación profesional. De esta manera, el Real Decreto 276/2007 estableció los requisitos específicos que se exigen para el ingreso en el cuerpo de profesores técnicos de formación profesional, ¿de acuerdo? Y ahí tenemos en la diapositiva un poco el recorrido legal, normativo, que ocupa a esta parte de la FP en relación con el ingreso, ¿no? Por supuesto, se determinaba que hay una serie de titulaciones universitarias y también unos grados correspondientes u otros títulos equivalentes a efectos de docencia, insisto, con esta variable, ¿no? Esas titulaciones equivalentes o habilitantes a efectos de docencia se recogían en el anexo 6 del Real Decreto 276/2007 para cada especialidad. Además, en términos generales, coinciden con las que se recogen en los anexos, el anexo 3b de los Reales Decretos por los que se establecen los títulos de formación profesional. A ello habría que añadir además que las tablas se han ido actualizando con nuevas titulaciones que han ido recogiéndose en los propios Reales Decretos de Desarrollo. De esta forma tendríamos la titulación y, por otro lado, sería obligatoria una formación pedagógica y didáctica de nivel de posgrado a la que se refiere ese artículo 100 de la LOE. Dependiendo de si la titulación de ingreso permite o no el acceso a estudios de máster universitario, la formación pedagógica y didáctica se acreditará de una manera u otra. Por simplificarlo, aquellos grados superiores de FP que puedan acceder directamente, como es el caso de TAFAC, directamente, que necesiten una formación específica, o aquellas titulaciones universitarias que para acceder al cuerpo de profesores de formación profesional necesitan el máster universitario, un en este caso un máster que ya está desarrollado, que es el máster
conocido como el máster de secundaria, el máster universitario de formación del profesorado de educación secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional, ¿no? Sin embargo, para aquellos títulos de formación profesional, para aquellas personas que no hayan obtenido un título universitario, se establecía una certificación de formación equivalente a la exigida en este artículo 100 para quienes posean, como digo, algunas de las titulaciones equivalentes a efectos de docencia, pero que por razones derivadas de su titulación no pueden acceder a los estudios de máster, por decirlo de manera simple, que no hayan obtenido algún título universitario. De esta manera, los titulados universitarios de grados superiores de formación profesional accedían al cuerpo de profesores técnicos de formación profesional pues mediante los mecanismos establecidos normativamente, los concursos de oposición, concursos de mérito, bolsas de empleo u otros tipos de contratación, tanto desde el punto de vista público como privado, ¿no? Lo que establece ya de una forma muy concreta la Orden EDU 2645 de 2011 es que para ese acceso estos titulados de grados superiores van a necesitar una formación específica antes de que se pueda formalizar un contrato o la entrada en el derecho laboral, ¿no? El concurso de oposición, concurso de mérito, bolsas de empleo u otro tipo de contrataciones, ¿no? Esta orden establece la formación específica equivalente a la formación pedagógica y didáctica que se exige a aquellas personas que, estando en posesión de una titulación declarada equivalente a efectos de docencia, no pueden realizar los estudios de máster. ¿Qué quiere decir? Pues que, como todos teníamos ya claro en el sistema, para acceder a la profesión docente en el ámbito de la educación secundaria obligatoria y del bachillerato, y también como profesor de formación profesional, se requería estar en posesión de una licenciatura, ingeniería, arquitectura, también diplomaturas, actualmente ya los grados, y se estableció como requisito imprescindible cursar un máster específico, un máster oficial, un posgrado que formase fundamentalmente en aspectos pedagógicos, didácticos o psicológicos, ¿no? De la misma manera, el acceso a la formación profesional, a los cuerpos técnicos de formación profesional, podían hacerlo, podían llevarlo a cabo titulados superiores de FP, titulados de los grados superiores. En este caso, lo que se establece de manera análoga y prácticamente equivalente al máster de secundaria es una formación específica, una formación equivalente para adquirir las competencias desde el punto de vista pedagógico, didáctico y psicológico y también sociológico, ¿no? Esta orden EDU, como digo, que estableció el tipo de formación que se necesitaba desde el punto de vista de los graduados superiores de formación profesional, exigía estar en posesión de una titulación declarada equivalente a efectos de docencia. Es muy importante, como digo, esta variable, porque no todas las especialidades de formación profesional son declaradas equivalentes a efectos de docencia, y ese es un aspecto que ha recorrido el desarrollo y la organización de esta formación específica, que en la Universidad de Extremadura es un máster propio, porque es una de las preguntas fundamentales que nos han hecho, sobre todo a la hora del acceso, ¿no? Las titulaciones que supongan la sustitución o actualización de las incluidas inicialmente en la tabla del Real Decreto 276 de 2007, conforme a lo establecido en el artículo 1 y anexos correspondientes de los reales decretos que establecen los títulos de formación profesional dictados al amparo de la LOE. Ese es el marco normativo fundamental al que hacía referencia la Orden EDU. De esta forma, las titulaciones equivalentes o habilitantes a efectos de docencia para cada especialidad de formación profesional han sido publicadas al amparo de 3 leyes fundamentales, hoy superadas, pero al amparo de 3 leyes fundamentales. La primera de ellas fue la Ley General de Educación del año 70, posteriormente la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo, la LOGSE, del año 90, y la que establece claramente el marco legislativo es la Ley Orgánica de Educación, la LOE de 2006. Nos encontramos de esta manera con una tabla muy específica en la que hemos ido
hemos ido trasladando los títulos habilitantes a efectos de docencia, tanto de la LOE como de leyes anteriores, a las especialidades actuales del cuerpo de profesores técnicos de formación profesional, que sí son equivalentes o habilitantes a efectos de docencia. El listado es amplio, he querido ponerlas todas las que figuran actualmente en el anexo del Real Decreto. Hay algunas más que se están introduciendo de manera progresiva y novedosa, atendiendo también a las características y a la evolución del mercado de trabajo, pero podemos encontrar como, por ejemplo, en el caso del mantenimiento de vehículos, pues la titulación LOE correspondiente era el técnico superior en automoción, declarada, como digo, equivalente, habilitante a efectos de docencia, y en legislaciones anteriores ese mantenimiento de vehículos correspondía, pues, por ejemplo, a esas 4 que figuran, ¿no? Técnico superior de automoción o técnico especialista en mantenimiento de máquinas y equipos de construcción y obras. Se refunde, se sintetiza de alguna forma las titulaciones anteriores en especialidades más concretas, también más adaptadas, como digo, al mercado laboral, más adaptadas a la posibilidad de hacer prácticas en empresas o en entidades o en instituciones, como peluquería, soldadura, que es una especialidad muy demandada por el mercado laboral, y que ahí se refleja, por ejemplo, cómo ha evolucionado desde los técnicos especialistas, los técnicos superiores y especialistas en muchas materias, técnico especialista en soldadura, técnico especialista en construcción naval, cómo eso se sintetizó en la LOE en técnico superior en construcciones metálicas, y cómo actualmente la denominación, la nomenclatura concreta sería técnico superior en soldadura. De esta manera, el marco se aclara, insisto, desde el año 2011, con la publicación de la Orden EDU, en la que el Ministerio establece unas directrices generales para esta formación equivalente, para esta formación específica, y también con un desarrollo normativo posterior a base de reales decretos y de instrucciones, y son las comunidades autónomas las encargadas de desarrollar los planes de estudio, las directrices generales sobre las que basar los planes de estudio, ¿no? En el caso de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la orden de 29 de septiembre de 2014 determinó que en el ámbito de nuestra comunidad autónoma sería la Universidad de Extremadura la institución responsable de ofertar la formación profesional. Posteriormente también se añadió a la UNED, ¿no? De esta manera, si partimos de esas directrices generales del Ministerio con la orden EDU del 2011 y de los desarrollos autonómicos que ha habido, son las universidades en el conjunto del Estado las encargadas de la organización, de organizar y desarrollar los estudios conducentes a la expedición de esta certificación. ¿De acuerdo? Como digo, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura se autorizó finalmente también a la UNED para que pudiese ofertarla, ¿no? Y de esta forma, atendiendo a esas directrices generales que el Ministerio establece en su orden, atendiendo a la organización y desarrollo de los estudios que la Universidad de Extremadura pone en marcha, nosotros establecemos un plan de estudios, que es el que figura en esta imagen, que recoge, obviamente, las directrices generales del Ministerio. Hay 3 módulos fundamentales: genérico, específico y practicum. Sobre ellos se especifica también en la orden una horquilla de créditos, que en nuestro caso distribuimos en 16 para el módulo genérico, de 22 para el módulo específico y de 22 también para el practicum, y una serie de asignaturas que corresponden con las materias que establece la orden EDU en sus directrices generales, y que desarrollan teóricamente la formación equivalente a la pedagógica y didáctica, que es requisito, y además hay unas prácticas docentes y un trabajo de fin de estudios. De alguna forma, el sistema, aunque no puede ser un título universitario de posgrado, ya que los posibles alumnos no tienen la titulación universitaria para acceder a él, el sistema prácticamente es análogo, es muy similar al del máster de secundaria, que también tenía unas directrices ministeriales y que también establecía las competencias necesarias
que había que adquirir para poder optar a la función docente, a la profesión docente, ¿no? Reproducimos realmente el modelo del máster de secundaria, insisto, en unos estudios que no podían ser oficiales, por el motivo del acceso de estos alumnos. Nuestro modelo y nuestra experiencia en estos 7 años está, creo que bastante bien resumido en esa diapositiva, ¿no? Hemos desarrollado los estudios de una manera autónoma en el conjunto de la universidad, quiero decir, no ha sido un título propio, no podían ser títulos oficiales, por lo tanto lo que hicimos con la aquiescencia, por supuesto, y la participación de la propia universidad, desarrollamos unos estudios que tuvieron una gestión docente propia y una gestión económica y administrativa también propia, ¿no? Lo más importante de ello es que había que completar los estudios y acreditar el nivel de competencia lingüística similar al nivel B1 para obtener la certificación. Sobre esas dos premisas fundamentales hemos desarrollado 6 ediciones de estos estudios, como digo, de una manera ciertamente autónoma. La primera de las ediciones fue semipresencial desde el punto de vista de los contenidos teóricos. A partir de la segunda edición ya todo el desarrollo de los estudios fueron virtuales, excepto los créditos correspondientes a las prácticas docentes, que había que hacerlos obligatoriamente en centros de enseñanza, en el ámbito de la formación profesional. Y empezamos el año 2014, en el curso 2014-15, y hasta el curso 2018-19, pues como digo, su estructura solo correspondía a la responsabilidad que tenía la universidad en desarrollar la formación y a la Consejería de Educación en emitir el correspondiente certificado que, como digo, tenía validez para todo el territorio nacional, ¿no? Bueno, pues en las cifras también en estos estudios iniciales se pueden ver la evolución. Tuvimos 30 alumnos en la primera edición y 200 en la sexta. Obviamente todos los alumnos, todos los estudiantes, todos los titulados de formación profesional de los grados superiores que querían acceder a la formación docente tenían obligatoriamente que hacer estos estudios en el marco del Estado, bien en otras universidades o bien en la nuestra, ¿no? La virtualidad nos permitió acceder a alumnos de otras comunidades autónomas, eso fue importante para nosotros, ¿no? A partir del año 19-20 estos estudios toman la forma de máster universitario propio. Y hemos desarrollado 2 ediciones, estamos desarrollando la segunda y una extraordinaria, dada la alta demanda por parte de los titulados, con las cifras que se pueden observar en la pantalla, ¿no? Tenemos 270 alumnos de entrada en el máster, es un máster universitario propio, no es oficial, y además de la certificación oficial que se obtiene, en el caso del máster el alumno también puede obtener, evidentemente, su título de máster universitario propio en la formación didáctica y pedagógica que le habilitará para profesor técnico de formación profesional. Esa es la certificación final que se obtiene, que es firmada, como se puede observar, por la Consejería por la consejera, por parte de la Consejería de Educación y por el director del máster en la parte del máster, ¿no? Y que, como digo, tiene una validez nacional para acceder a cualquier tipo de empleo relacionado con los profesores técnicos. Un poco por detallar algunos datos, ahí tenemos la procedencia de nuestros estudiantes, tanto en las ediciones como estudio autónomo como en el máster. En las 2 ediciones de máster tenemos alumnos de todas las comunidades autónomas. Realmente en el máster casi el 80% de nuestros estudiantes son de fuera de Extremadura, de la mayoría de las comunidades autónomas. Es un máster no estará bien que yo lo diga, pero es un máster de una gran calidad, es un máster asentado en el campus virtual de la universidad ya desde hace tiempo, con un modelo educativo y formativo muy específico que se refleja pues, en los datos de alumnos externos en una modalidad virtual en el marco de una universidad presencial que bueno, pues da imagen un poco del esfuerzo que nosotros acometimos en la estructura de los estudios y también en sus posibilidades de desarrollo.
se ha hecho. Ahí tenéis un ejemplo de la página, de los cuatro fotografías exteriores, son bueno, pues un retazo de imágenes del campus virtual de la universidad, donde está alojada los estudios. Tenemos un modelo tecnopedagógico diseñado por nosotros específicamente para este máster, a partir de una empresa que colabora con nosotros en la gestión delegada, Interingenia, que además se monta o nace al rebufo precisamente de esta formación. Nos parece interesante además que hasta, bueno, pues hay una creación de empleo incluso para la propia formación, ¿no? Y una página, la página de cofpe.es, que es un foco fundamental de información no solo sobre los estudios, sino también sobre la normativa y el mercado laboral. Por concluir, la experiencia desde luego es de un valor incalculable para nosotros, no solo desde el punto de vista del conocimiento teórico que se imparte, sino también del hecho de adquirir competencias virtuales o de formar en competencias virtuales a alumnos, a profesionales no muy acostumbrados precisamente al aprendizaje digital, ¿no? Ese valor añadido nos ha dado un alcance muy importante, tanto para la universidad tanto desde el punto de vista de la universidad como de la propia entidad delegada que se encarga de la gestión. Es una enseñanza, se ha tratado de una enseñanza especializada mediante un entorno virtual de aprendizaje claramente definido. Se adquieren competencias digitales, incluso aunque somos conscientes de que no están certificadas como tal. El sistema de evaluación virtual garantiza el trabajo personal y la autoría. Para la acreditación es necesaria además una grabación y una defensa en vídeo de del trabajo final de estudios, una parte de su interacción en el aula. Se ha conseguido un conocimiento exhaustivo sobre el acceso a la profesión docente. Hoy tenemos bases de datos muy relevantes sobre el acceso a la profesión docente, las especialidades que son equivalentes a efectos de docencia y mucha información sobre el mundo de la formación profesional en España. Y hemos generado una base de datos muy importante, amplia, personalizada, que nos ha permitido poner en contacto a los egresados con futuros empleadores. Incluso algunos de ellos acabaron nuestros estudios, obtuvieron su certificación y entraron a formar parte del cuerpo de profesores de algunos centros educativos concertados o privados. Y además esa conexión venía incluso de la propia tutela de prácticas docentes que hicieron a alumnos del máster. Y desde el punto de vista de la perspectiva de futuro, lo que más nos importa es que la futura ley de formación profesional, que está ya en el horno, como quien dice, cociéndose, establezca unos mecanismos de colaboración entre la formación profesional y la universidad, mecanismos de colaboración importantes, sobre todo en lo referente al reconocimiento de los estudios de formación profesional para la obtención de grados universitarios. Ahí tenemos un caballo de batalla importante que yo creo que va a poner aún más en relación estas dos instituciones, ¿no? Nos queda por delante el desarrollo muy concreto y muy apropiado, oportuno de la FP Dual, de la formación profesional dual, ya a 3 bandas con la propia universidad, establecimiento de colaboración a través de convenios específicos de formación profesional y universidad y empresa, los empleadores, y establecer canales y estrategias de participación en la formación pedagógica de los futuros profesores técnicos de formación profesional. Eso probablemente sea lo que más nos interesa en este momento. Y hasta aquí mi intervención. Muchísimas gracias por su atención y quedo a la consideración de todos para aquellas cuestiones o dudas que quieran plantear.